Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta segunda mesa después de la conferencia magistral. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de las Artes y la Cultura y el Cuerpo Académico de Arte, Imagen y Sonido, da a ustedes la bienvenida a los trabajos colaborativos del segundo Coloquio Internacional de Arte, Imagen y Sonido en formato virtual. En esta edición agradecemos especialmente a las y el conferencista magistrales Raquel Scheffer, Rosela Galindo Esparza, Yula Akhmediva y a Roberto de la Torre. También agradecemos el apoyo de la Maestría en Arte, el Doctorado Interinstitucional de Arte y Cultura, sede Aguascalientes, y la Universidad de las Artes por su apoyo y gestiones, así como al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de la Cultura. Finalmente, a la artista Pilar Ramos por el generoso uso de la imagen de la pieza pictórica Queremos y no queremos, que ha dado rostro a esta edición. Este evento estará llevándose a cabo durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de este año y transmitiéndose a través de nuestras páginas de Facebook, Coloquio AIS, Arte, Memoria y Feminismo y Revista Arte, Imagen y Sonido, correspondiente con lo estipulado en el programa. Sin más preámbulo, comenzamos con la mesa entre lo fantástico y lo impresentable, narrativas en el arte. Les recuerdo a las y el ponente que cuentan con 20 minutos como máximo de exposición y al finalizar estaremos o abriremos pues el micrófono para la ronda de preguntas y comentarios. Sean bienvenidos, bienvenidas y voy a leer la reseña curricular de nuestra primera invitada. Liliana García Rodríguez es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son Estética y Filosofía del Arte, Estudios de Cine y Feminismo. Es autora del libro Buñuel, editado por la por la Universidad de Guanajuato, es coordinadora académica de la colección editorial Decoupage, textos sobre creación cinematográfica. Ha escrito en diversas revistas y libros colectivos de distintas universidades. Actualmente es coordinadora de Igualdad y Corresponsabilidad Social del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Y realiza una investigación sobre la representación y narración de la violencia contra las mujeres. El trabajo que nos presenta es una apuesta por lo fantástico de amistades imaginarias y brujas en los cortometrajes de Sofía Carrillo. Bienvenida, Liliana, tienes entonces la palabra, te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Un gusto compartir esta mesa con ustedes, las queridas, muy queridas amigas, colegas de Aguascalientes. Bueno, siempre es ocasión de gran alegría estar aquí, ¿no? Bueno, yo voy a dar lectura al texto que he preparado para esta ocasión, que es, bueno, Sofía Carrillo, una apuesta por lo fantástico de amistades imaginarias y brujas. Bien, hay mucho de admirable en las almas que se consagraron a lo fantástico. Ellas nunca renunciaron a lo que de niñas les atemorizaba. No dieron vuelta a la página y se han mantenido fieles a su imaginación. Con ella escriben y crean, reviviendo un poco las fantasías que no pudieron ser acalladas o desplazadas por el peso de una realidad concreta. Esas almas creativas construyen un mundo de resistencia, el hogar de la ficción, de lo fantástico. Esto no sucede siempre. Habemos quienes sí intentamos dar vuelta a la página y habitar mayormente el mundo concreto. Pienso, por ejemplo, en la fuerza e intimidad de las amistades imaginarias de la infancia. Amistades que suelen ser vistas por quienes no las ven, es decir, las demás personas ajenas a ese mundo interior, suelen ser vistas como un pequeño espectáculo, una curiosidad. Regularmente requieren explicaciones por parte de la madre o el padre cuando se les interpela con la pregunta usual: ¿con quién habla la niña? La madre suele sonreír y disculpar a la hija. Ah, dice, la niña tiene amigos imaginarios. Después tal vez cuente una historia para recordar que se trata tan solo de una niña.
Recordar, por ejemplo, aquel día que ella estaba bajando las escaleras distraída, mientras la niña jugaba en uno de los escalones y al pasarte cerca gritó: mamá, no, vas a pisar a Superman. Tomó algo muy pequeño entre sus brazos, con cuidado lo posó lejos de su camino y siguió jugando. Superman, aclaraba la madre, es el perro de la amiga imaginaria de mi hija. Tras estas pequeñas anécdotas, la gente reacciona con una sonrisa que se confunde con el nerviosismo y mientras tanto, la niña sigue hablando y hablando sola en el baño. Pero un día esas amistades, con todo y perro, desaparecen. No alcanzan siquiera una despedida porque la partida siempre es súbita. Son expulsadas por la concreción de la realidad justo en el momento en que su presencia deja de ser un pequeño espectáculo. Como el día de la inundación. Ese día, aquella amiga imaginaria intentó cosas nuevas y abrió la llave del baño para hacer una gran alberca. Los tapetes comenzaron a flotar y la emoción del juego fue interrumpida súbitamente por el pensamiento del enojo de los padres. Entonces ganó el mundo concreto. Fue idea de la amiga imaginaria y las explicaciones salían junto con las lágrimas de la niña que le pedía perdón a la madre. Regresaron al baño a secar azulejos, exprimir y tender los tapetes, quienes sí que parecían regañados. Para la niña, sin embargo, no hubo reprimendas. Fue con su madre a la cocina y allí aconteció algo más, una plática. La madre la tomó de los hombros, la miró a los ojos y con una sonrisa apenas dibujada le dijo: no estoy enojada contigo, pero debes saber que no fue tu amiga. Ella es tu amiguita, pero vive solo en tu imaginación. Yo sé que no quisiste hacerme enojar, pero debes saber que fuiste tú y que no puedes volver a inundar el baño. En momentos como esos, las amistades imaginarias se van espantadas y no se les vuelve a ver más. La paradoja de ese día consiste en que justo cuando la niña sabe que tiene una cosa llamada imaginación, es justo el mismo día en que también sabe que la imaginación debe ajustarse a la vida, con las demás personas, y que debe distinguir muy bien entre quienes viven en un lugar y quienes viven en otro. Ese día se van las amigas, Superman, la señora que vive en una luz de una lámpara y todos los demás. Se van porque no saben cómo vivir en esta realidad que pone reglas tan claras. Y la niña, desde ese día, quizá vive un poco sola. Las amistades imaginarias son desterradas estos días de luz meridiana. La mayor parte de las personas aceptan la despedida, dan vuelta a la página. Y esas compañías entrañables que tienen las mejores ideas, como hacer del baño una alberca, se mudan a un pequeño espacio de la memoria. Alguna vez serán visitadas con extrañeza, muchas preguntas, pero casi siempre con prisa. Solo algunas almas se consagran a ese espacio. No renuncian a la imaginación. Yo estoy segura que tuvieron un día meridiano que les hizo ver que ese mundo era distinto de este, pero apostaron por aquel. Guillermo del Toro recuerda a esas amistades imaginarias de la infancia. Rememora la noche en que su vejiga estaba a punto de reventar, pero no se atrevía a cruzar el pasillo para ir al baño porque allí estaban todos. Les temía. Entonces hizo un pacto. Les prometió que si no lo lastimaban, él sería su amigo siempre. Todos ellos cumplieron su promesa. Ellos lo dejaron retornar a la cama intacto y desde entonces lo han salvado una y otra vez. Él, por su parte, construye mundos fantásticos en donde habitan. Algunas veces nos invita a esos lugares íntimos. Solo nos pide un acto de respeto al entrar a la sala del cine. Y ese es firmar el pacto ficcional. Consagrarse a lo fantástico requiere valentía, abrazar a los propios temores, amarlos y mostrarlos como quien desnuda una herida que alguna vez fue vergonzosa. Pero no debe ser fácil llegar a ese punto en que han edificado los santuarios. En el caso de Guillermo del Toro, conocemos y hemos transitado por edificios, ciudades, mundos oníricos, resultantes de su consagración a lo fantástico. Pero poco sabemos, por ejemplo, de sus vacilaciones, su genealogía, su soledad. No es el caso de Sofía Carrillo. En su primer largometraje, titulado Fuera de Control, de 2008, la directora abre, allí traigo una presentación para que vean unas imágenes de ella que voy a compartir. Aquí es una imagen de Fuera de Control. La directora abre las pequeñísimas puertas por las que se entra a un mundo de vacilaciones.
Ese mundo interior está habitado por personajes turbados que chocan en medio de una atmósfera oscura y húmeda, viven como sentimientos agitados que intentan danzar al unísono torpemente y golpean un pecho, golpean un corazón sobre los que no se tienen control. Segundo largometraje, Prita Noir, de 2011, deja ver la herida que dejó la despedida de una amiga imaginaria que, de vivir tan cerca, se convirtió en una hermana que nunca creció. La pequeña Prita no tenía brazos, es la que estamos viendo. Cantaba cuando tenía sed y un día, aburrida de jugar sola, curiosa del mundo exterior, le crecieron sus brazos y simplemente se fue. Nunca miró atrás. Caminó con dificultad, pero con decisión. La hermana mayor, la mujer adulta que debía ser funcional y lograr que crecieran sus propios brazos, observó el andar de la pequeña Prita. El cortometraje deja ver cómo en cada paso ganado por la niña se ensancha la distancia entre la mujer adulta y el mundo. Convertirse en una mujer adulta, sin juegos ni canciones de ronda, vuelve al mundo extraño, hostil. Y una es siempre torpe en espacios violentos. La pequeña Brita se va dejando todos los rastros y se memoria revolotea en la mente como mariposas torpes que se estrellan contra los cristales. El cortometraje Prita Noir es inquietante, toca fibras difíciles de sentir. El desconcierto de ser vista, tratada, sentida como mujer es siempre un arrojo a la soledad, a la angustia. La filmografía de Sofía Carrillo deja discretamente estas cartas escritas a mano como invitaciones de otros tiempos, con las que es posible internarnos en los espacios consagrados a un vasto mundo íntimo cifrado en términos fantásticos. La directora, como Guillermo del Toro, también solicita el acto de respeto, pero además de firmar el pacto ficcional, debemos entrar con cuidado porque la fragilidad de esos lugares y sus personajes se espantan con facilidad, al menos los de Fuera de Control y Prita Noir. Ese mundo es etéreo, amenaza con caerse en pedazos porque hay algo allí con sabor a despedida y a recapitulación. La Casa Triste, de 2013, su tercer largometraje, abandona un poco el mundo privado y personal para expresar un mundo colectivo, familiar. Es un cuento autobiográfico sobre la historia de enfermedades de la familia que, al tiempo, narra la historia de la guerra cristera. Los personajes están anclados en su tiempo y guardados en la memoria, como objetos reposando en los cajones de un secretero antiguo y casi olvidado. Son cajetillas de cerillos, muñequitas de celluloid, fotografías, cartas. La verdad de lo fantástico invade y da vida a cada objeto, desentraña su vida interior. La enfermedad de la que han muerto los integrantes de esa familia tiene el signo de otro siglo. Son presas de la enfermedad de la melancolía que toma forma de demencia, guerra, depresión y muerte. En este largometraje, la realidad de la concreción se mira a través de la misma fragilidad que abraza la vida interior de la pequeña Brita o de los sentimientos fuera de control oprimiendo el pecho de aquellos dos primeros cortometrajes. La tristeza o angustia de la intimidad no se despliega solo en un sentido particular o individual. La melancolía es una pasión compartida, familiar, histórica. Respira con dificultad en álbumes familiares y archivos históricos, en documentos como recetas médicas, actas de nacimiento y defunción, fotografías de soldados luchando por la cruz. El grado de intimidad de estos mundos es tal que exige ser construido con las manos. Son pequeños, difíciles de manejar, demandan paciencia. La técnica del stop motion obedece al sentido profundo de lo narrado. La pericia de la directora es una complicidad íntima consciente de que lo dicho es la forma de decir. Construir un universo en una caja de no más de 90 centímetros, elaborar personajes que se mueven solos si se los toca, trabajar con sus hermanas como trabaja ella, son actividades que se parecen en todo a los juegos de la infancia. Solo que ahora requieren mucho trabajo, escuchar a los personajes, hacerlos hablar, hacerlos que se muevan. Los cortometrajes dan testimonio de esta vitalidad y su recepción casi siempre está acompañada por una fascinación que me salva a mí un poco de las reglas impuestas por esta objetividad.
esas mismas reglas que imponen límites a la imaginación. Los cortometrajes de Sofía Carrilla remiendan un poco la ruptura con la niñez. Son como el sastre de su cuarto cortometraje, El corazón del sastre, de 2014. Como él, estos cortometrajes viajan por el mundo surciendo las roturas por donde se cuela la soledad de las despedidas contenidas. Atan hilos de colores entre los públicos minoritarios, los que gustan de lo fantástico, de la animación, de los cortometrajes, del cine hecho por mujeres. La directora y su equipo ofrecen las historias que viven en los objetos olvidados, como telas o pianos viejos. Encuentran la perspectiva precisa desde la que se les puede ver con toda su vitalidad. Este mundo cinematográfico ha surcido capas como el desconcierto ante las voces y presencias interiores, la partida de las amistades imaginarias, la enfermedad que invade a la familia, y llega en 2017 a un gran abrazo. Esta filmografía en 2017 llega a un gran abrazo. La perturbación propia de las experiencias recorridas se afirma en una apuesta por el mundo de lo fantástico. Recapitula con la convicción de que estar en el mundo valdrá la pena siempre que la existencia sea tocada por algo más que la realidad de lo concreto y asuma las hondonadas de la fantasía y la imaginación. Hay golpes en la vida que solo pueden ser afrontados con la compañía de una amistad específica, la amistad de la infancia que conoce nuestro interior como nadie. Cerulia, su cortometraje de 2018, despliega este momento. Cuenta la historia de la muerte de los abuelos y la despedida de la casa de la infancia. Entrar por última vez al hogar que albergó juegos de niñez, temores, abrazos de la abuela, tardes con olor a chocolate caliente, debe ser un momento de gran conciencia. La muerte de los abuelos es un poco la confirmación de que tendremos que hacernos cargo de nuestra propia historia con las herramientas que nos da la memoria, los objetos rescatados como un tesoro de aquellas casas que no volveremos a pisar, también de las narraciones de otras personas. La anécdota del cortometraje narra la historia de cuando se ha vendido la casa de los abuelos tras su muerte. Y Cerulia, la adulta Cerulia, es la encargada de entregar la llave, cerrar la puerta y ahora sí retirarse. Pero ¿quién da la vuelta a las páginas de su vida sin asideros? Alguien toma la mano de la protagonista al despejar la casa. Es su amiga antigua de juegos, la otra Cerulia. Esta es la casa, estas son las células. Una amiga imaginaria de la infancia con quien le dijeron que ya no jugara, pero no le importó. Abrazar las amistades imaginarias después de años de no verlas, de recordarlas apenas algunas tardes meditabundas, es un acontecimiento que requiere cierto perfeccionamiento en la técnica. Hace falta vacilar antes, dudar, llorar las tristezas. Y así es el cortometraje Cerulio, un momento definitorio del stop motion de Sofía Carrillo. La directora se mueve tan natural que la vida de los puppets parece derramarse un poco por las orillas. Sus personajes le exigen explorar nuevas veredas. Cerulia es el último cortometraje en stop motion. En 2018 realiza su primer live action con La bruja del fósforo paseante. Y el vasto mundo interior explora otras rutas. Ya no es la angustia o la melancolía. La filmografía se coloca a un lado, como quien escucha con atención historias fantásticas que animan el alma, sobre todo si son historias que contienen brujas, peleas de gatos, bolas de fuego. Este cortometraje recupera la memoria ya no de una vida interior o de una familia, sino de toda una comunidad, la de los Altos de Jalisco y sus famosas historias de brujas. La apuesta por lo fantástico es una resistencia, es saber que el mundo no se configura solo de datos concretos, de verdades demostrables. El misterio del mundo se expresa en mitos, leyendas, filmes fantásticos. La bruja del fósforo paseante va en busca de una genealogía específica, la de las mujeres que cuidan de sus hijas, mujeres que hacen daño y que son enfrentadas. El cortometraje propone una premisa arriesgada, tomarse con toda seriedad y ternura la historia de brujas. Una premisa que suele fracasar en el cine de terror, pues cae constantemente en la sexualización de la mujer y su pacto con el diablo, en la maldad sobrenatural sin que toque la vida, en la caricaturización de la figura brujil.
La figura del fósforo, la bruja del fósforo paseante, revela un mundo, por otro lado, en el que las mujeres llevan un diario en el que anotan los nombres de las personas de las que se quieren vengar. Y allí también en ese diario guardan mechones de cabello y trozos de vestidos. Mujeres que sienten que el amor erótico les arrebata de su pecho a sus hijos. Madres que son una memoria que cuida de su hija siempre, más allá de la muerte. Es posible observar que también este trabajo de Sofía Carrillo se derrama un poco, exige nuevas exploraciones. Quizá la del largometraje que ahora mismo se urde en la mente y el corazón de la directora. Allí está ahora la semilla que germinará en algo aún insospechado para nosotras. Bueno, pues aquí lo dejo. Muchas gracias y bueno. Muchísimas gracias a ti, Liliana. Ha sido muy, muy bella tu exposición. Hace relativamente poco tuvimos aquí, bueno, de forma virtual, tuvimos a Sofía Carrillo y justamente nos compartió este cortometraje, este último cortometraje de La Bruja del Fósforo Paseante y estuvimos platicando con ella. Entonces, en un ratito más, pues, damos pie a las preguntas, pero te agradecemos mucho. Mil gracias, Liliana. Bueno, voy a presentar a nuestros dos siguientes invitado e invitada. Juan Sebastián Pintor Romero es licenciado en Artes con enfoque en Artes Plásticas, maestrante en Humanidades con investigación en Hermenéutica y Estética del Arte Mexicano, ambas por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es pintor y artista plástico de oficio, expositor plástico y organizador de muestras y eventos culturales relacionados con arte local, bueno, sí, con el arte local, profesor en Educación Artística Infantil e Introducción a las Bellas Artes, Música, Pintura y Teatro. Andrea del Rosario Valle Castrejón es licenciada en Artes con enfoque y alta experiencia en elaboración de máscaras teatrales, ensamble de títeres, maquillaje artístico, elaboración de utilería y vestuario de danzas regionales. Es maestrante en Humanidades con investigación en estudios artísticos con perspectiva de género, ambos estudios por la Universidad Autónoma de Guerrero. Y el trabajo que presentan esta tarde, perdón. El trabajo que nos presentan esta tarde se titula Resistencia y Memoria, el poder reivindicativo del arte. Tienen la palabra. Hola, buenas tardes, tengan todos. Voy a activar mi video, perdón. Ahí está. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por el espacio para poder presentar nuestro trabajo. En esta ocasión yo voy a abrir la presentación y posteriormente mi compañera va a culminar con su parte del trabajo. Voy a tratar de compartir pantalla. Vamos a hacer una presentación con PowerPoint. Vale. Bueno, como ya mencionaba, nuestro trabajo se titula Resistencia y Memoria, el poder reivindicativo del arte. Este es un trabajo que originalmente es un poco más extenso, pero que todavía estamos desarrollando, por lo que cualquier aportación o duda será bienvenida para enriquecerlo. Yo voy a arrancar. Mi nombre es Juan Sebastián Pintor Romero. Soy maestrante en Humanidades y pintor de oficio. En esta ocasión, pues vamos a abordar el arte desde este enfoque, está al servicio de los movimientos sociales. Bueno, en mi primera parte voy a dividirlo en dos subapartados pequeños. El primero, que titulé Voces Populares en las Representaciones Artísticas, y el segundo, México, Resistencia y Memoria a través del arte. Bueno, el arte en general, las creaciones artísticas y movimientos artísticos están condicionados e influenciados dramáticamente por el contexto que les rodea,
contexto sociopolítico, cultural y hasta económico. Y bueno, todo ese contexto se va a ver reflejado, por supuesto, en las diferentes producciones artísticas y los movimientos artísticos. Con un ejemplo rápido, el impresionismo pictórico, por ejemplo, surge como de alguna manera una protesta contra el arte academicista que buscaba de alguna manera homogeneizar el arte y dominar, digamos, tener un dominio sobre las creaciones artísticas particularmente. Este movimiento, pues, vuelve al uso del color vivo en las pinturas y como una muestra tal vez inconsciente, pintan al aire libre como una muestra de libertad, por ejemplo, ¿no? En un ejemplo más concreto, bueno, ¿cómo puede el arte reivindicar las luchas sociales? Es necesario para crear una conciencia colectiva la difusión de las ideas, la comunicación de saberes y la exhibición de los problemas que se suscitan. Dada la capacidad expresiva del arte, puede ser, es y ha sido una herramienta importante para ayudarnos en los movimientos sociales y para la protesta. En un caso más específico, lo que conocemos como el movimiento del Mayo francés, el cartelismo y las pintas fueron un ejemplo más que significativo de la unión del arte al servicio de la lucha social con el obrero estudiantil. Varias técnicas se utilizaban para la realización de estos carteles, entre ellos la litografía y la serigrafía, debido a que había una necesidad de poder compartir con la mayor cantidad de gente posible. Se creaban este tipo de carteles y se pegaban en lugares concurridos, ¿no? Para que pudieran ser visibilizados. En este sentido, este es solo un ejemplo rápido, los movimientos sociales se han vuelto una fuente inagotable de inspiración para los diversos movimientos artísticos también. Los artistas han tomado este tipo de movimientos para poderlos plasmar en sus obras plásticas, en este caso, y así comunicar. Aquí puse de ejemplo unas pinturas que se realizaron en una bienal que se realiza aquí en el estado de Guerrero, conocida como la Bienal del Pacífico Javier Mariano, que se realizó en esta ocasión en el año 2019. He elegido tres pinturas participantes de esa muestra. La primera, que es una pintura digamos, con una temática feminista, Vivas nos queremos, de María del Rosario Flores. La segunda, Rezago, de Manuel Valdominos Fierro, más bien con un discurso de tipo de crítica a la discriminación de clases. La otra, La crianza de pollos, de José Luis Vázquez Martínez, que habla sobre todo sobre la trata. En un ejemplo que quizás más personas podamos tener, digamos, tenerlo más presente, lo que ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aquí del estado de Guerrero, pues obviamente fue un acontecimiento que movió a todo el país. Muchos artistas locales, en especial en este movimiento encabezado por el artista de la ciudad de Tixla, aquí de Guerrero también, Javier Lara, hicieron una serie de pinturas, de retratos de los estudiantes, de los 43 estudiantes, que los mostraron en exposiciones itinerantes a través de todo el estado, con ayuda, por supuesto, y colaboración de los familiares, las madres y los padres de los estudiantes. También, no solamente hacían estas exposiciones, sino que de alguna manera realizaban performance con ellos. En un caso muy concreto, colocaban estas pinturas en asientos de autobús numerados según los estudiantes estaban abordados en el mismo autobús, ¿no? Otro caso es lo de Francisco Toledo, que realizó que voló 43 papalotes, perdón, 43 papalotes en representación a estos 43 estudiantes. Aquí en palabras de Francisco Toledo, lo puse aquí al lado, hay una costumbre del sur, cuando llega el Día de Muertos, se vuelan papalotes porque se cree que las almas bajan por el Nilo y llegan a la tierra para comer las ofrendas. Luego, al terminar la fiesta, vuelven a volar. Como a los estudiantes de Ayotzinapa los habían buscado ya bajo tierra y en el agua, enviamos los papalotes a buscarlos al cielo, en palabras de Francisco Toledo. No solamente ha habido representaciones pictóricas o de performance, sino que también ha habido representaciones musicales de protesta. Aquí puse unos ejemplos rápidos de música de protesta.
en este caso 1, 2, 3 de Café Tacuba, que habla precisamente sobre la desaparición forzada, la explosión de Julieta Venegas, los 43 de Robbie Cavalera y Versos de Ayotzinapa de Carmina Canavino, por mencionar solamente algunos ejemplos. Por supuesto, todavía podemos citar muchísimos ejemplos más, pero estas canciones las pueden encontrar actualmente en YouTube, se encuentran disponibles, por lo que pueden ser consultadas fácilmente. Y a grandes rasgos, por motivos de tiempo, en mi participación la dejaría aquí para que continúe mi compañera. Ella va a realizar su presentación con un enfoque más especializado a María Izquierdo y cómo su obra reivindica el trabajo de la mujer artista. Buenas tardes a todas y todos que nos ven y nos escuchan. Yo incluí aquí Los desnudos de María Izquierdo. Para los que no conocen a María Izquierdo es una pintora de origen tapatío, es de San Juan de los Lagos, Jalisco, y es una artista plástica de la posrevolución. Y pues años recientes, pues ha habido muchos trabajos de investigación que nos muestran el arte de María Izquierdo enfocados en la representación de la mexicanidad, en sus bodegones, en sus murales. Entonces, María Izquierdo es una artista que contiene un amplio contenido pictórico y pues de rasgos generales, pues en la actualidad se puede observar que existen varios estudios y que tienen perspectiva de género. Esto con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres artistas. Bueno, desde un aspecto general, en distintas partes del mundo se han comenzado a rescatar y a reivindicar las pinturas de artistas europeas. Y pues posteriormente aquí en México se ha estado retomando esta actividad y posteriormente nos enfocaremos al contexto de México. Y pues para abarcar el trabajo pictórico de María Izquierdo, ha habido trabajos como los de la doctora Dina Komisarenko Mirkin, que están enfocados en estudiar un poco el concepto de las acuarelas de principios de 1930, y ella se enfoca en investigar el contenido en sus pinturas iconográfico y nos da una ventana, una puerta para conocer esta faceta de esta pintora, en donde nos muestra las tradiciones específicas de la región de Guadalajara. Hay distintos investigadores que realizan sus investigaciones en diferentes enfoques. En lo particular me interesé en porque se enfoca en los desnudos de María Izquierdo, cosas que aún faltan por ser investigadas respecto a los desnudos. Y creo que es importante porque se está reivindicando a la pintora María Izquierdo en ese aspecto de su trabajo pictórico, que es poco conocido. Uno de los recintos que tiene en su acervo, su archivo, es el Museo El MAM, que está ubicado en México, el Museo de Arte Moderno, y el MUSA, que es Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en el MUSA se han presentado el archivo expuesto que tiene la colección Bleinstein, y yo creo que es también una ventana importante que tenemos que observar. Y posteriormente, sobre esta serie de producción pictórica de los desnudos, obviamente cuenta con varias acuarelas que ya están estudiadas por la doctora Dina Komisarenko Mirkin, y
ya ha existido señalamientos del biógrafo Oliver de Broys con la influencia del dramaturgo Antonin Artaud, y pues que ha sido retomada también por ella en un texto que se llama Correspondencias entre confusas palabras, y ella pues yo me guío por este estudio y posteriormente yo encontré un libro que es una recolección de obra, cronología y registro de obra, y creo que es importante también reivindicar desde este sentido de enfocarnos en el género y vincularlo con la cultura, con el contexto social, político de la época del siglo XX, que es en el que estuvo inmersa María Izquierdo, y también conjugarlo para poder dar una nueva significación a estos desnudos de este periodo, porque se catalogan como algo incomprendido, y creo que es importante darle una resignificación retomando estos elementos que ya tenemos a la mano de estas investigaciones, darle una nueva resignificación. Y recordemos que en los años 30 estaba el movimiento feminista, donde abarcaba pues a todo el estrato social, con problemas sociales, políticos, y entonces yo creo que María Izquierdo nos comunica a su manera y con ciertas influencias de ciertos artistas nos da a entender desde su realidad todo esto que ella vivió como artista, como persona, y creo que es importante darle sentido a estas pinturas. Por mi parte, creo que sería todo. Igual, en la diapositiva podemos ver las obras ya analizadas, que son Alegoría de la Libertad del año 1937, Prisioneras 1936, Saturno 1936, Universo 1936, Alegoría del Trabajo de 1936 y Astros de 1936. En esta serie de desnudos, yo estoy anexando Universo 1936, Astros 1936. Desafortunadamente las pinturas no se encuentran a color, pero se encuentran en blanco y negro, ya que están en este libro que es de 1988, que es un registro de obra, y pues yo pretendo plasmar estos desnudos para pues reivindicarlos, porque no hay un paradero o un registro de que pertenezcan a una colección particular o algún coleccionista. Entonces, creo que sí es importante dar a conocer el trabajo pictórico de María Izquierdo en base a los desnudos que ya realizó en esta faceta de su carrera artística. Por mi parte sería todo. Esperamos sus preguntas, igual sus comentarios, y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan y a Andrea por esta exposición. Yo tengo preguntas para los tres, pero no sé si alguien aquí en el Zoom, en el Facebook todavía no tenemos ningún comentario, pero no sé si alguien aquí en el Zoom quiera hacer alguna pregunta, porque desafortunadamente nuestras dos otras invitadas no van a poder estar presentes en la mesa. Entonces vamos a iniciar ya nuestra serie de preguntas y de comentarios. Entonces, no sé si alguien del público aquí en el Zoom o en el Facebook quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, mientras se animan, yo quisiera hacerles preguntas a ambas presentaciones. En primer lugar, pues,
como les decía hace un ratito, ya estuvimos con Sofía Carrillo aquí en Aguascalientes, bueno, de forma virtual. Y quisiera preguntarte, Liliana, a mí me maravilló, es una cineasta que no conocía, pero me maravilló porque tiene mucho que ver con lo que yo me dedico en literatura, que es justamente la literatura fantástica y todos estos términos concomitantes a la literatura fantástica y que luego es sumamente difícil desbrozar entre ellos, ¿no? O sea, cuáles son las relaciones entre el realismo mágico, lo fantástico, lo real maravilloso, la magia, el terror, ¿no? O sea, muchas veces estos términos están sumamente ligados y es muy difícil a veces identificar estas diferencias en términos de clasificación de las obras, ¿no? Entonces, pero me gustó mucho la forma como expusiste porque tocas, creo que, dos elementos especialmente importantes, creo, en todo el estudio de lo fantástico, que es la infancia o el personaje infantil y por lo tanto la visión desde la infancia. Y por otra parte, ya más cercano al último cortometraje de Sofía Carrillo, pues la imagen de la mujer como bruja, ¿no? Que es también, según sé, pues también te dedicas un poco al feminismo, ¿no? O bueno, no sé si un poco o un mucho, pero bueno, sé que te dedicas o está dentro de tus intereses el feminismo, ¿no? Entonces, imagino que también tienes esa perspectiva de cómo Sofía Carrillo juega o reinventa este estereotipo de la mujer como bruja, ¿no? Que en algún momento combate con el estereotipo de la mujer como ángel de la casa, ¿no? La dona angelica. Entonces, bueno, lo que te quiero preguntar ya más concretamente es si tienes una perspectiva de lo fantástico más específica en términos como de conceptualización o cómo comprendes tú lo fantástico en la manera como lo observas, ¿no? Esa es como una pregunta. Y, y la otra cuestión es que me encanta cómo planteas que Sofía Carrillo de alguna manera reconecta esta ruptura que hay cuando cambiamos de la infancia a la adultez y entonces nos enteramos que el Niño Dios y Santa Claus no existen y que los Reyes Magos pues, no son los que nosotros creíamos. Entonces esta ruptura con la realidad, cómo Sofía Carrillo pues la une, ¿no? O intenta de alguna manera, no recuerdo qué palabra usaste, no sé si surcir, perdón, esta ruptura, pero cómo esta imagen de bordarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a partir de los cortometrajes, me parece muy bella, ¿no? Y en literatura pues tenemos a lo mejor algunos ejemplos de esto, pero ciertamente la tendencia actual es de la literatura, pienso en Samantha Schweblin o en Mariana Enríquez, pues es justamente la de potenciar esa ruptura, ¿no? O sea, mostrar cómo realmente existe esa ruptura, ¿no? Entonces, bueno, te cedo la palabra y muchas gracias, Lili. No, Adriana, gracias. Gracias a ti. Es muy estimulante, ¿no? Lo que me platicas. No sabía que tú trabajabas literatura fantástica. Bueno, yo no trabajo literatura ni literatura fantástica, ¿no? Me gusta mucho y además creo que fue mi puerta de entrada a todo esto, ¿no? Yo, em, siendo muy joven, como en la secundaria, me fasciné con Drácula, ¿no? Y después fui así asidua lectora de Lovecraft o Sheridan Le Fanu, y todo eso me encanta. Todavía disfruto mucho esa literatura y escucho con mucho interés y mucha atención quienes se dedican a estudiarla seriamente, porque digo, yo no la estudio, yo la disfruto, sí con mucha seriedad, pero no he dedicado algo como algunos años de mi vida a estudiarla. Pero sí que me gusta mucho escuchar quienes teorizan en torno a ella.
un poco como este texto, ¿no? De la literatura sobrenatural de Lovecraft. O sea, conozco estos textos que supongo que son como los rudimentos, ¿no? De la literatura fantástica, pero en alguna ocasión, ahora mismo no tengo el dato, seguro me voy a acordar en un momento, encontré sobre literatura gótica del siglo XIX la idea de que esta literatura, y bueno, pensando específicamente en Mary Shelley, ¿no? En- es una literatura crítica, ¿no? Y que yo creo que hay o sea, no es un escapismo, habría como esta tendencia, ¿no? De pensar que es como escapista, ¿no? En contraparte con el realismo, que escapa. Y más bien, yo me inclino a pensar que hay obras fantásticas que más que escapar ahondan, ¿no? O sea, se acercan mucho a la realidad y hablan de lo que quizá no puede decirse en términos como de la concretud, ¿no? De lo verificable, Y mencionas a Mariana Enríquez, que creo que su novela esta, Nuestra parte de noche, justo hace eso, ¿no? O sea, para hablar de algo como la dictadura en Argentina, pues, ¿de qué manera podríamos hablar de eso? ¿De qué manera podríamos revelar la verdad de un acontecimiento tan lleno de maldad si no es mediante, ¿no? Una irrupción de algo que se escapa a la comprensión, pero puede ser aprendido, que eso es lo brillante, ¿no? Que además entiendo que ella lo toma esto de Stephen King, ¿no? Particularmente de su novela Eso, que para hablar de la pederastía justo crea un monstruo, ¿no? Los monstruos hablan ahora sí que de la condición humana. Eso es lo que yo creería en términos muy generales y muy rudimentarios de lo fantástico, ¿no? De la producción fantástica, que bueno, las obras fantásticas que a mí me apasionan, que a mí me arroban, pues son justo las que dicen algo que no puede ser dicho de otra manera, ¿no? Que quizá no sean una demanda social, pero sí son un espacio de resistencia, ¿no? Lo fantástico como un espacio de resistencia, y eso a mí me parece, pues no sé, como sumamente seductor, ¿no? Además, también con una dosis de verdad, bueno, pensándolo como en ese sentido hermenéutico, ¿no? En un contenido de verdad que nos dice cosas del mundo, que nos dice cosas de nosotras mismas. Y en relación como con lo del feminismo y tal, fíjate que en ese sentido yo pensaría que el trabajo de Sofía Carrillo, ella en algún momento ha dicho que ella hizo Cerulia en 2017, se estrena en 2017. Bueno, dice que mientras estaba en el proceso de elaboración de Cerulia, eh, sucedió lo de Ayotzinapa y sus colegas, sus compañeras, sus compañeros creadores se vertieron sobre eso, ¿no? Dice que, bueno, que ella iba a las marchas, que le dolía mucho, pero no le salió hacer algo y que tuvo una crisis fuerte, ¿no? O sea, como se sintió un poco irresponsable, algo así, ¿no? Social, pero se dio cuenta que lo que ella tenía que decir lo decía en esos términos, que ella hablaba un idioma y que no sabía si contribuía a algo, pero era lo que ella, o sea, como un momento de mucha sinceridad, de mucha honestidad. Y en ese sentido, yo a ella la ubicaría como en Virginia Woolf, en un cuarto, una habitación propia, cuando habla de Jane Austen, dice, seguramente recuerdas esta parte, ¿no? Que esta escritora, a diferencia de otras escritoras que sí estaban demandando la injusticia y la desigualdad entre hombres y mujeres, Jane Austen lo que hizo fue configurar una voz propia y entonces hablar de las cosas que suceden en un mundo que también existe, que es el mundo de la feminidad, y hablar con toda seriedad de eso. Y yo creo que es el caso de Sofía Carrillo, de su filmografía, ¿no? Que su espacio de resistencia, su espacio, ahora sí que intempestivo, es justo
encontrar esa voz y hacerla sonar y acercarla y un poco reivindicar, ¿no? Un poco, no sé si reivindicar, sino darle como una dignidad a cosas de las que son muy difíciles de hablar y que además no se hablan, como es el caso de cuando una deja de ser una niñita, porque en el fondo una sigue siendo infantilizada. Cuando tenga, aún a nuestros 40 años, seguimos siendo infantilizadas. Entonces, nuestra relación con la niñez, con la infancia, pues esa ruptura que no termina de ser, ¿no? Es muy difícil hablar de eso y yo creo que Prita Noir lo hace de manera brillantísima, ¿no? Y lo pone sobre la mesa y eso es un espacio de resistencia. Liliana, te perdimos. Perdimos a Liliana. Un momentito. Sí, se congeló la imagen y el audio, desafortunadamente, porque estaba pues súper interesante lo que estaba comentando. Vamos a dar un momentito mientras regresa para poderle hacer también la pregunta que hace aquí, eh, que hace aquí Luis Marchán en el chat. Y pues mientras Liliana se puede volver a conectar, quisiera preguntarle a nuestra invitada Andrea y a nuestro otro invitado Juan Sebastián, una cuestión que me parece bien interesante, pues, hacia dónde puede ir su trabajo. Bueno, la primera pregunta que tendría para ustedes es, ¿cómo se vincula esta lectura que ustedes están planteando? En el caso de Andrea, pues, hablabas como de una resignificación de estos desnudos de María Izquierdo, pero creo que no quedó como muy claro, o más bien a mí me interesaría pues que ahondaran en eso, en cómo vinculan esta primera parte que Juan Sebastián propuso, ¿no? De cómo el arte se vincula con los movimientos sociales, cómo eso lo relacionan con María Izquierdo, porque finalmente, en paralelo a María Izquierdo, pues tenemos, por ejemplo, la figura de Naui Olin, ¿no? Que sus desnudos, además de que sus propias presentaciones, pues ella rompía, ¿no? Con muchísimos esquemas y estereotipos de muchas cosas, ¿no? Siendo hija de militar, además. Pero tenemos también, por ejemplo, pues desde prácticamente las vanguardias o incluso, o a lo mejor antes, hay esta relación, existe esta relación entre el arte y los movimientos sociales, ¿no? O sea, Guernica de Picasso, pues es precisamente una relación directa a un fenómeno contra el que se está manifestando, ¿no? El muralismo en México, incluidas las mujeres muralistas, que aunque no son muy famosas, existen estas mujeres muralistas, ¿no? Entonces, me interesa mucho cómo están ustedes planteando esta relación de los desnudos de María Izquierdo con lo que planteaba Juan Sebastián. Y además de eso, o sea, mi segunda pregunta sería, ¿hacia dónde va su trabajo? Porque mostraban estas imágenes de lo de Ayotzinapa que por supuesto, pues eso, tanto como en el 68, han generado una cantidad impresionante de manifestaciones artísticas muy potentes, las propias manifestaciones del feminismo, ¿no? Actualmente, son sumamente potentes, ¿no? Son imágenes muy potentes. Entonces, pero al mismo tiempo están trabajando con María Izquierdo, que es de principios del siglo pasado. Entonces, quisiera que me aclararan o que ahondaran para el público también cuál es exactamente la propuesta de relacionar lo que plantea Juan Sebastián, con lo que plantea Andrea, y si eso tendrá en su proyecto, supongo que de investigación de la maestría, si eso tendrá alguna
si lo vincularán en algún momento con las manifestaciones actuales del arte y los movimientos sociales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si me permiten empezar, y en la primera parte que yo hago más que nada, la considero como una introducción a lo que hace mi compañera Andrea. En ese sentido, yo nada más tomé un ejemplo de los que tenía de mi trabajo original. No puedo poner todos esos trabajos porque se me haría una exposición muy larga. Decidí la de Ayotzinapa, porque considero que es con la que la mayoría de personas que pudieran escucharme podrían estar más familiarizados. Sin embargo, pues hay muchísimos ejemplos pasados propios bueno, ejemplos contemporáneos a María Izquierdo, revolucionarios y posrevolucionarios también, donde pues podríamos hablar de esto. Lo que quería plantear a grandes rasgos es de que el arte puede, puede y tiene relaciones con el contexto social en el que se desarrolla. El arte lo refleja de cierta manera, pero también a partir del arte, el artista puede resistir contra las opresiones, puede protestar y puede dar a conocer sus visiones del mundo, no necesariamente de manera explícita, puede ser de manera implícita, donde el artista resiste con su obra diversas situaciones, ¿no? En el caso de María Izquierdo, lo que sucede, estuvimos platicando con mi compañera Andrea, ella me platicó que uno de los principales problemas con el desarrollo artístico de María Izquierdo es que estaba inmersa en un ambiente artístico dominado esencialmente por hombres, y a las mujeres casi no se les daba mucha visualización, y eran invisibilizadas en ese sentido. Entonces, en primera instancia, yo como intento contextualizar eso, de que el arte, a través del arte es posible visibilizar, es posible resistir y es posible protestar. Entonces, a grandes rasgos, pues esa es la primera introducción que yo hago, donde ejemplifico con un poco más de detalle en el trabajo original, para poder, digamos, que el que lea el trabajo entienda cómo es posible, a través de las representaciones artísticas, en este caso María Izquierdo, puede dar a conocer su trabajo, puede dar a conocer sus ideas, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ese sería de mi parte desde la introducción, que es lo que yo me estoy dedicando básicamente. Y con gusto le cedo la palabra a mi compañera para que platique más o menos lo que es su parte. Sí, en el sentido de resignificar el trabajo pictórico de María Izquierdo, en el sentido de los desnudos, creo que hay pocos trabajos enfocados al desnudo, ¿no? Y se catalogan como algo extraño, ya que María Izquierdo en su carrera artística tiene una iconografía característica. Entonces, en esta etapa de 1930, a finales de 1930, empieza a integrar nuevos elementos a su obra, que son, este, que son eh, planetas, rayos, sol, y pues creo que eso se debe a la influencia que tiene en ese momento en el círculo artístico en el que ella está inmersa, pero pues en años anteriores se le cataloga como algo extraño, algo cosmogónico, y yo creo que pues aquí lo interesante y lo importante como estudiante es darle otro significado, porque pues creo que también es válido analizar estas obras y pues darle también otra interpretación, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso resignificarlas, porque falta un poquito más ir a la par con estos estudios que ya señalaron, por ejemplo, la influencia de un poeta francés. Entonces señalaron dos fragmentos de su novela. Entonces, yo creo que sí es importante darle seguimiento a este estudio, identificar qué tanto está influenciada por esa obra o no,
o en qué partes o en el contenido. Entonces, yo rescato esto y también estoy anexando dos desnudos más que no están catalogados en las investigaciones que yo he visto, y creo que pues estas también tienen esos contenidos iconográficos que creo que también son entran dentro de este catálogo de esta serie de desnudos que tienen ese tipo de iconografía, un poquito más diferentes a lo que ella estaba acostumbrada a hacer anteriormente, ¿no? Es una nueva etapa de su carrera artística. Nada más, eso sería todo. No sé si tiene alguna duda o algo así. No, muchas gracias a ambos. Creo que sí, ahora queda un poco más claro porque en algún momento a lo mejor parecía que planteaban la obra de María Izquierdo, Sus Desnudos, en términos de un movimiento social en específico, ¿no? Pero ahora me queda mucho más claro cuál es el planteamiento que están haciendo y un poco hacia dónde va esta resignificación. Entonces, muchas gracias a Juan y a Andrea. Ya regresó con nosotros Liliana. No sé si quieres terminar la idea, Liliana, y responder a una pregunta más que está aquí haciendo Luis Marchán en el chat. Dice, felicidades Liliana por tu exposición de Sofía Carrillo. ¿Dónde comienza la fragilidad de lo fantástico? Pregunta. Bueno, sí, Adriana, perdón, se fue la luz así. No te preocupes, no te preocupes. Sabemos que esto ocurre en esta realidad virtual. No te Además, preocupes. no es la primera vez que me ha pasado a mí y creo que en esta sala, ¿no? Entonces, bueno, No te preocupes. creo que ya había terminado un poco, ¿no? Lo que estábamos charlando a propósito de tu intervención, tu pregunta. Pues yo colocaría un poco, pensaría que lo de Carrillo es ahí, está cercano a lo que dice Virginia Woolf de Jane Austen, y yo pensaría también que no es menos revolucionario, ¿no? Que una crítica abierta, directa, un estudio, no es menos intempestivo ni menos poderoso, ¿no? Es tan fuerte, sí, tan poderoso como lo otro, y eso me resulta a mí muy admirable, ¿no? De voces que se atreven a escucharse y a hacerse escuchar. Y bueno, muchas gracias. Se me fue el nombre de quien pregunta. Luis Marchán. Luis, muchas gracias por tu comentario y la pregunta sobre la relación entre lo frágil y lo fantástico. O bueno, me parece que la pregunta es ¿dónde empieza la fragilidad de lo fantástico? Y quizá yo como invertiría un poco, ¿no? O sea, en lo fantástico quizá empieza por cierta fragilidad, ¿no? Por cierta conciencia de la fragilidad, es decir, de dudar de que el mundo sea esto que tenemos enfrente de nuestra vista, ¿no? De nuestros sentidos, esto que parece tan concreto y tan seguro, la inquietud de qué tal que no es tan concreto. Creo que allí quizá podríamos identificar como un detonante de lo fantástico, creo yo. Es un detonante también del pensamiento filosófico, ¿no? O sea, es esta duda, híjole, ¿qué tal que esto no es así como me lo han dicho? Pero, o como he crecido creyendo, pero creo que sí allí ese descubrimiento de la fragilidad del mundo puede ser uno de los detonantes de lo fantástico. Y también yo pensaría que la relación entre lo frágil y lo fantástico, pues también está como señalando a la infancia, ¿no? Porque cuando somos niñas, nos atemoriza más el mundo, ¿no? Nos atemoriza de una manera mucho más indeterminada, mucho menos, o sea, conforme vamos creciendo, vamos teniendo como miedos, temores muy específicos
que en el fondo ni son tan específicos, es un poco una ilusión, ¿no? Casi siempre detrás de nuestros temores específicos se esconde algo, pues, perdón por ser tan psicoanalista, o estar tan cerca del psicoanálisis, pero a veces, muchas veces sí descubrimos que hay algo de la infancia, ¿no? O que bien son temores en el fondo muy infantiles. Entonces, creo que sí, ese temor o esa fascinación, ¿no? Porque lo fantástico no solo es como lo temeroso, también es como lo fascinante, ¿no? Lo increíble que resulta el mundo a veces. Es verdaderamente sorprendente, pues no sé, ver una tarde, un ocaso, es algo que a veces cuesta entender, ¿no? Y que quizá entenderlo no basta, para entenderlo no es suficiente, nunca ha sido suficiente una explicación científica, ¿no? Siempre hemos buscado otras explicaciones y que tienen que ver justo con esta relación con el mundo, que no es tan concreto como la modernidad creía, ¿no? No sé si te respondo, Luis. Yo creo que, bueno, mientras responde Luis, o alguien más que quiera comentar o preguntar algo a nuestros tres invitadas e invitado de esta mesa, yo creo que esto que mencionas, Liliana, es sí ciertamente muy importante en la observación de los fenómenos fantásticos en el arte, ya sea literatura, cine o pintura, ¿no? De observar cómo la sutileza de lo fantástico plantea realmente rupturas muy duras con la realidad, ¿no? Y sí, por supuesto que hay toda una corriente teórica que observa lo fantástico como una postura subversiva frente al mundo, ¿no? Por supuesto está combatiendo esta idea que hace un momento tú justo mencionabas, ¿no? De cómo la fantasía tiende a ser catalogada como escapista, ¿no? Solo porque no es mimética, ¿no? Cuando en realidad hay toda una corriente y esta corriente teórica está, por supuesto, fundamentada en autores y artistas, ¿no? De cómo lo fantástico está respondiendo a aquello que la cultura no nos permite mostrar de forma mimética, ¿no? Porque es tan dura esa realidad, es tan dura que no somos capaces de observarla siempre como en su faceta más, pues más real, diríamos, entre comillas, ¿no? O en la faceta que no está mediada por una obra artística en este caso y una obra artística no mimética. Entonces, sí es bien interesante cómo se plantean estos debates, ¿no? De la realidad y lo fantástico. Y eso me lleva a justo lo que le respondías a la pregunta de Luis. Yo coincido totalmente contigo en que más bien la fragilidad del mundo, tal como lo conocemos, nos permite observar la irrupción de lo fantástico, ¿no? Eso un poco decía Cortázar, escritor y teórico de lo fantástico justamente, y él planteaba esto, ¿no? O sea, de pronto en la realidad hay una ruptura, hay un intersticio a partir del cual podemos asomarnos a una realidad que no funciona como funciona esta realidad en la que estamos habitualmente, ¿no? Entonces, en esa irrupción de lo fantástico, pues se genera mundos, ¿no? O sea, mundos paralelos a partir de los cuales podemos hablar de aquello que la cultura no nos permite mencionar o no es que no nos permita, pero nos evita, ¿no? A lo mejor no lo prohíbe explícitamente, pero sí tiene mecanismos para generar que evitemos hablar de eso, ¿no? Bueno, hay acá otros mensajes. Dice Luis, súper entendido. Y a Juan, Sebastián y Andrea, gracias por compartir. Les hace también una pregunta. ¿Cómo el cuerpo desnudo es visto en el México actual tradicional y costumbrista? Y claro, dentro de la modernidad. No sé si Andrea quiere participar o yo me respondo. Sí, responde mientras busco la.
Bueno, es bien cierto que hoy en día todavía estamos llenos de prejuicios respecto a al cuerpo humano, específicamente al cuerpo desnudo de la mujer, sobre todo en un México que es esencialmente conservador e irónicamente sexualiza sobre todo a la mujer, ¿no? En el caso del desnudo artístico, yo creo que es que choca bastante con el hecho de que una mujer esté mostrada en una pieza artística, no con fines de sexualizarla, sino con fines expresivos y meramente artísticos, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día todavía hay muchísimos prejuicios, aunque bien es cierto que el desnudo artístico ya ha sido más aceptado y es más aceptado que en épocas pasadas. De hecho, en, en la muestra pictórica que les mostré en las diapositivas de la Bienal de Javier Mariano de aquí de Guerrero, muchísimos de las pinturas eran precisamente desnudos femeninos, y la muestra fue muy bien aceptada, hubo bastante concurrencia de gente y fue tuvo muy buena aceptación por parte del público en general. Así que yo creo que aunque hay todavía muchísimos prejuicios y algún tipo de recelo con el desnudo femenino, y el desnudo en general, yo creo que ya hemos estado avanzando un poco, al menos aquí en el estado de Guerrero, aunque por supuesto todavía hay muchísimo que, que avanzar y progresar en ese sentido. No sé si quieres añadir algo más, Andrea. Gracias, Juan, por tu respuesta. No sé si Andrea quieres añadir algo más. Ok, estaba buscando la pregunta, ya la encontré. Yo creo que lo que comenta el colega Juan es cierto. Existen trabajos donde habla de los estereotipos que se le da a la mujer, en aspectos pictóricos, y creo que es bien importante en el mundo del arte saber y conocer más o menos eh, cómo se le ha representado a la mujer y todos los estereotipos que pudieran existir para saber diferenciar de qué manera el artista está representando, en este caso de María Izquierdo, cómo ella está representando a la mujer. Entonces, es bien importante conocer todos estos aspectos para que uno como espectador sepa identificar. Y en este caso de María Izquierdo, yo creo que no sexualiza a la figura femenina, sino que la posiciona como una parte fundamental en sus pinturas, como una parte, mm, ¿cómo lo podría describir? Una parte que le da otro sentido a su trabajo pictórico, en este caso de sus desnudos. Y pues nada más que eso, saber un poquito más del antecedente para poder comprender cómo se ve el desnudo en la actualidad. Nada más eso. Muchas gracias a ambos, Andrea y Juan Sebastián. Creo que quedó muy claro esta, pues esta perspectiva que ustedes están proponiendo. Tenemos otros comentarios. Dice Fátima Ramírez, el imaginario como postura subversiva es precisamente la que nos enseña a responder ante la vida y a afrontarla, sobre todo en Latinoamérica, donde basta escuchar un poco para darnos cuenta cómo se mezcla, perdón, cómo se entremezcla la fantasía con la realidad. Felicidades por esta interesante mesa. Y Leonardo Joaquín dice, Liliana, para ti el hecho de que Sofía Carrillo se haya inclinado mucho en el stop motion prácticamente en toda su carrera haya sido para potenciar su discurso o un motivo meramente estilístico. Y para ti, ¿cómo cambia a cuando decide hacer su primer corto live action? Bueno, hola Leonardo. Em, a ver, yo podría un poco repetir lo que ha dicho Sofía en relación con su
gusto y por el live action. Y bueno, ella un poco ha dicho que a ella le fascinó mucho, le fascinaron mucho algunos cortometrajes live action desde que era niña. Y bueno, de allí viene como su interés, ¿no? Ella se especializó, es una gran especialista, ¿no? Tiene una técnica realmente muy depurada. Pero a mí como que esas cosas un poco me interesan más bien poco, ¿no? O sea, digo, yo admiro mucho a Sofía Carrillo y le tengo mucho aprecio, pero un poco creo que lo que ella nos dice o nos quiere decir lo dice con sus cortos más que en, en, en otro lugar, ¿no? Y entonces a mí, como lo que yo podría pensar a partir de ver su obra, es que un poco esto que ponía en el texto, ¿no? O sea, decir algo es también cómo se dice. Y creo que lo que ella está diciendo en estos primeros cortometrajes, ¿no? Los que van de Fuera de Control a Cerulia, pues son historias de una fantasía muy infantil, ¿no? Pareciera como que se habla con una voz de niña muy insistente, muy resistente a crecer también. Y creo que la mejor manera, o una manera muy adecuada, por no hablar de mejores o peores, ¿no? Pero una manera muy adecuada de hablar con esa voz, pues es a través de muñecos, ¿no? De puppets. Entonces creo que allí hay no creo que live action pueda hablar solo de ese mundo, ¿no? Creo que habla de muchos otros mundos, ¿no? Pero sí que funciona o que tiene una, un claro anclaje entre lo que se dice y cómo se dice. Y me parece a mí que allí está un poco como el sentido, ¿no? Del live action. También creo, y yo lo veo, es que en Cerulia un poco, no sé, o sea, funciona muy bien, pero quizá ya el propio cortometraje está derramándose, ¿no? Y yo pienso que el paisaje de los Altos de Jalisco, o sea, yo creería siempre que la manera, la técnica está supeditada al contenido, ¿no? O sea, que siempre cuando tú quieres decir algo, eso que quieres decir te va a decir cómo decirlo, por hablar de válgame mi expresión, ¿no? Y ella, y bueno, y si piensas en una obra, en un cortometraje que quiere hablar de leyendas de brujas, que quiere recuperar las historias que se escuchaba desde la niñez, un poco también es recuperar esas casas que ya no se van a ver, ¿no? Un poco también es recuperar esos rostros que ya no los vamos a volver a ver, ¿no? Y eso, lo más adecuado es un live action. En lugar de hacer una choza de bruja, ir a filmar una de esas muchas casas que están por desaparecer. Y creo que ahí es eso. Ahora está haciendo un largometraje, su primer largometraje, parece que también será live action, ¿no? Entonces sí, ahí hay como, eh, creo que esas elecciones, ella entiendo que ha tenido como cierta crisis, ¿no? De si hacer este, eh, con qué técnica, ¿no? Pero stop motion o ya estar en el otro, en el live action, pero creo que hasta donde sé sí será así y siempre creo que em, las técnicas mm, dicen, ¿no? Aquello que se quiere decir sobre el tema del que está hablando la película, ¿no? O sea, aquello específico que solo Saura que solo Saura está diciendo, lo dice también con las selecciones técnicas. Es lo que yo pensaría. Gracias, Liliana. Yo creo que a partir de lo que Sofía Carrillo nos compartió en esa conferencia que yo les comentaba, tiene todo que ver con lo que estás respondiendo, ¿no? Porque justamente en este concepto de memoria y tal como ella plantea de la bruja, pues tiene todo que ver, ¿no? Con lo que estás diciendo. Me parece que muy lúcido la respuesta que estás dando en función de lo que ella misma plantea, ¿no? Entonces, muchas gracias, Liliana, por la respuesta.
Y pregunta a Iván Marín en el chat, supongo que a lo mejor esta pregunta va para Andrea y para Juan Sebastián. Dice, sobre la pintura de Pilar Ramos, sobre la cual se trabaja la imagen del coloquio, que se puede interpretar de esta obra que claramente tiene un discurso sobre el 68 con la pancarta que reza, no queremos olimpiadas, queremos revolución. Y la relación con la ola sobre la cual esta pancarta se está moviendo, ¿qué interpretan ustedes de todo el conjunto de elementos en esta obra? Bueno, yo creo que está difícil ver la obra en sí porque tiene todo lo del coloquio encima, pues, ¿no? Pero no sé si quieren responder alguna cosa, pero bueno, pienso que es un poco complicado observarla con claridad dado que está, pues, ahí la información, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren contestar alguna cosa. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Yo desconocía esta obra, para serles honestos, es la primera vez que la veo. Sin embargo, por supuesto que tiene muchos elementos que se podrían interpretar en mi trabajo, esencialmente, en una parte de mi trabajo que yo estoy realizando de tesis. Parte importante es el estudio de los elementos de una obra pictórica para poder interpretarla, digamos, adecuadamente. Uno de los autores que manejo en alguna de las partes es Mauricio Beuchot, que nos habla acerca de la hermenéutica analógica y cómo podemos aplicarla en los estudios artísticos, en los estudios artísticos, que habla básicamente sobre que una obra puede tener múltiples interpretaciones, lo cual no quiere decir que una sea correcta o sea incorrecta por sobre otra. Sin embargo, que podemos establecer relaciones entre esas interpretaciones con base en los elementos que conforman la obra en cuestión. En este caso, pues, hay dos elementos muy importantes que vendría siendo la ola y la pancarta. En este caso particular podemos interpretar eso como símbolos. Obviamente la pancarta como un símbolo de protesta y la ola como un símbolo de algo fuerte que inevitablemente viene. Esa podría ser una posible interpretación de la ola como símbolo. Podemos ver, o al menos aquí en la imagen como yo la puedo ver, porque desconozco si así es la obra completa, es una imagen bastante cerrada para ser, bueno, por lo menos por lo que yo veo. Sin embargo, está pintada con colores muy azules, muy fríos, los cuales están relacionados generalmente con libertad y con amplitud, pero una imagen muy cerrada como esta realmente da una sensación ligera de claustrofobia, ¿no? Viene una ola que está cayendo, que inevitablemente va a caer. Entonces, desde mi perspectiva, podría haber dos posibles interpretaciones. La primera, o que las protestas en general y las inconformidades inevitablemente caen con mucha fuerza, por supuesto, que son inevitables o demás. O la segunda interpretación, que podría ser conceptualmente opuesta, que este tipo de protestas y demás eventualmente surgen con mucha fuerza y mucha potencia y que no se pueden evitar y que siempre van a estar naciendo. El mar eventualmente nace en olas, por lo tanto este tipo de protestas eventualmente nacen todo el tiempo, porque digamos que son las consecuencias de las diversas opresiones que, que se viven a diario, ¿no? Inevitablemente las personas se cansan, las personas quieren protestar, no están de acuerdo. Entonces creo yo que esas son las posibles interpretaciones con lo poco que veo de la obra, porque desconozco si es la obra completa. Así es, muchísimas gracias, Juan Sebastián. Creo que fue también muy acertada tu respuesta y por eso un poco decía yo que, pues, que es difícil responder a esta pregunta dado que no tenemos enfrente la pintura como tal, ¿no? Y desconocemos cuál es exactamente pues, la propuesta completa de Pilar Ramos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Juan. Tenemos también una pregunta de Maurosaurio. Dice, ¿creen que habría una posibilidad de llevar al cine o a cortometrajes las historias de horror social de Mariana Enríquez? O quizá incluso adaptarlos a un contexto social mexicano partiendo de los mismos temas. Pues no sé si quieran ustedes contestar a esta pregunta. Podría yo aportar alguna cosa porque efectivamente las cosas que perdimos en el fuego ya está, por ahí dicen que ya se va a adaptar al cine. Y
yo puedo responder en términos de la literatura. Hay autoras muy similares a lo que plantea Mariana Enríquez en México, Cecilia Odave, antes, Adela Fernández, con cosas súper, súper potentes también. Y creo que finalmente desde donde está escribiendo Mariana Enríquez, es decir, desde el contexto hispanoamericano, latinoamericano, y desde las conceptualizaciones de lo fantástico, tenemos muchos, muchos ejemplos en México. Amparo Dávila es otro ejemplo. Y entonces, en ese sentido, por lo menos desde la literatura, no necesitamos adaptarlas al contexto mexicano porque tenemos nuestras propias escritoras, ¿no? No sé si Liliana quisieras comentar algo respecto a la parte de cine. Sí, bueno, Maurosaurio, hola. No sé si la pregunta está dirigida como a posibilidades de producción, ¿no? O sea, si, o qué, porque creo que, pues sí, cualquier cosa se puede hacer película, ¿no? Y muy buena película. Entonces, yo creo que cuando leemos a Mariana Enríquez, tenemos la tentación de ver la película, ¿no? Es decir, un poco nos la narramos en términos cinematográficos también, como sucede, bueno, con la literatura en general del siglo XX, ¿no? Segunda mitad del siglo XX para acá, que bueno, en fin, o sea, hay allí una relación con el cine muy, muy estrecha. Entonces, sí, o sea, creo que sería, que se está adaptando las cosas que perdimos en el fuego. Yo también escuché la noticia, me dio mucha emoción. Y pues nada, Mauro, sobre yo lo que te podría decir es, o sea, posibilidades de producción y eso, desde luego, sin ningún problema, ¿no? Creo que son muy ricas, son muy visuales, hay, uy, no sé, hay imágenes que te siguen como de manera muy insistente, ¿no? De Mariana Enríquez y que en cine pues serían un verdadero goce. Em, yo, pues no sé, a lo mejor comparto contigo la emoción de que eso suceda algún día. Y de que es probable, porque se está leyendo mucho, ¿no? A Enríquez y es muy probable que sí, bueno, ya está sucediendo esta primera adaptación y bueno, yo solo espero que, no sé, no sé, o sea, yo solo espero que sean, que no se pierda la parte de crítica social, ¿no? Eso es lo único que yo pediría, ¿no? O sea, sí, estas imágenes tan impactantes, pero también lo otro, ¿no? Porque lo valioso para mí al menos es el engrane que logra ser de manera tan brillante entre esas dos realidades. Sí, muchísimas gracias, Liliana. Creo que un ejemplo también sobre esto que estás comentando son las adaptaciones que se han hecho a los textos de Samantha Schweblin, ¿no? Por ejemplo, que es como muy, tiene muchos paralelismos su escritura con la de Mariana Enríquez, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando esta mesa. No tenemos ya más preguntas en el Facebook y tampoco aquí en el chat de Zoom. Pero les agradezco muchísimo a Juan Sebastián, a Andrea y a Liliana haber estado en esta mesa porque ha sido bien interesante escuchar sus propuestas, dialogar sobre sus propuestas y de alguna manera, pues, en este diálogo ir creando otras posibilidades, ¿no? Otras posibilidades de reflexión para nuestro público, para nosotras mismas como investigadoras, como investigadores e incluso hasta como docentes, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, a Andrea, a Juan Sebastián y a Liliana, haber estado con nosotros. Gracias a quienes estuvieron escuchándonos. Gracias por las preguntas. Y pues bueno, no se pierdan las siguientes actividades del coloquio. Están realmente todas las mesas son una gozada. Así que nos vemos en las siguientes mesas. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos y para todas. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes, Adriana, y un saludo por allá a las compañeras. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Liliana. A ustedes. Hasta luego.